El concepto de interpretación del derecho. La ciencia de la interpretación de los textos, incluidos los jurídicos, se denomina hermenéutica. La hermenéutica jurídica se ocupa del desarrollo de problemas de interpretación de diversos textos, términos, conceptos y normas jurídicas. Incluye como partes integrantes la teoría de la interpretación del derecho. La interpretación del derecho constituye una explicación del significado de las normas jurídicas. A menudo, en este contexto, también se utiliza el término interpretación del derecho. El término intérprete designa a una persona que entiende los textos. Interpretar significa revelar algo que no está claro a primera vista. La interpretación del derecho implica la comprensión y/o aclaración del significado de las normas jurídicas. La unión alternativa o se utiliza aquí porque la declaración puede que no tener lugar siempre. La comprensión es la divulgación del contenido de una norma de derecho para sí mismos, es decir, se supone que el intérprete revela el significado y el significado del texto de una norma legal para sí mismo. La aclaración es la divulgación del contenido de una norma de derecho para otros, es decir, la transmisión por el intérprete del significado del texto de una norma legal para otros sujetos de actividad legal. Retórica. La interpretación del derecho tiene un carácter consciente y evolutivo. En el proceso de aplicación de la ley, su interpretación siempre tendrá lugar si se trata de una interpretación por parte del ejecutor, independientemente de si el ejecutor aplica una norma jurídica expresada mediante términos comprensibles o si se enfrenta a lo que se denomina evaluación, a otras disposiciones vagas o inexactas en el contenido de la norma, en situaciones distintas de la aplicación de la ley. La interpretación del derecho puede no tener lugar siempre. Por ejemplo, no existe si el participante en la relación jurídica se comporta de manera legítima, pero no conoce la existencia de la norma observada. Por lo tanto, la interpretación del derecho es la actividad intelectual y volitiva de los sujetos de relaciones jurídicas para comprender y explicar el significado de los textos de las normas jurídicas. Tipos de interpretación de derecho. Hay dos tipos principales de interpretación. 1. Oficial. 2. No oficial. La interpretación oficial es dada por los representantes especialmente autorizados de los órganos estatales y es obligatoria para el cumplimiento de la ley. La interpretación oficial se divide principalmente en dos tipos. 1. Auténtico. Del griego auténticos, original, procedente de la fuente original. Interpretación llevada a cabo por el sujeto que creó la norma legal interpretada. 2. Delegado, a veces denominado también legal, interpretación de otras entidades facultadas para ello. También hay otra clasificación de la interpretación oficial en casual, de land casus, es decir, para casos específicos. Reglamentario, para todos los casos y personas sujetas a la jurisdicción del sujeto interpretativo. La interpretación informal, a su vez, se divide en tres tipos. 1. Profesional, otorgado por personas que se dedican profesionalmente a la actividad jurídica, investigadores, abogados, jueces, fiscales y asesores jurídicos. 2. Doctrinal, interpretación llevada a cabo por científicos, profesores en el marco del sistema de ideas jurídicas científicas. 3. Lo ordinario es una interpretación realizada por personas que no tienen conocimiento científico ni profesionales sobre el derecho. Método de interpretación del derecho. El modelo de interpretación del derecho puede definirse como un conjunto de medios para comprender el significado de texto de una norma legal. Las principales formas de interpretar el derecho son gramaticalmente, histórica y lógica.
Método 1. Gramatical, en otras palabras, filológico-lingüístico. Implica un análisis semático, morfológico y sintáctico del significado de una norma legal. Está relacionado con los textos verbales. El sistema de signos, por ejemplo, de esta persona no podemos interpretar la imagen. Se toma el idioma, por ejemplo, el ruso, y con él se realiza una interpretación. Método 2. Histórico. A veces este método se designa como histórico psicológico o histórico político. Se trata de situaciones en las que, además del análisis gramatical en el proceso de interpretación, se plantea la pregunta: ¿qué pensó el autor cuando escribió el texto normativo? ¿O qué se guió el sujeto colectivo de la creación jurídica? ¿En qué contexto sociopolítico se creó el texto correspondiente? Método 3. Lógico. Esta es una interpretación a través de las 5 leyes de la lógica formal, en el marco del cual utilizamos las reglas para construir y transformar declaraciones que conservan un significado verdadero, independientemente del contenido de los conceptos incluidos a estas declaraciones. Además, se puede hablar de esta situación sobre el uso de la lógica modal, un lugar especial dentro de la cual ocupa la lógica deóntica, lógica de normas. El intérprete llega a la conclusión, por ejemplo, del cual de los términos normativos especiales corresponden los términos puede, no puede, derecho, necesario, no permitido, etc. Además de los enumerados en la literatura científica, a menudo también se distinguen formas sistemáticas, funcionales y axiológicas de interpretar el derecho. Interpretación por volumen. El término del alcance. La interpretación de las normas de derecho se divide en literal, distribuido y restrictivo. El alcance puede variar no solo en la explicación, sino también en la comprensión que se produce en los distintos modos de interpretación. En la interpretación literal, el contenido del texto de una norma jurídica revelado como resultado de la interpretación corresponde a su significado y significado literal. 81 de la Constitución de la Federación Rusa, que determina que el presidente es elegido por un periodo de 6 años. En la interpretación extensiva, el contenido del texto de la norma jurídica revelado por la interpretación resulta ser más amplio que la letra. 120 de la Constitución de la Federación Rusa establece que los jueces son independientes y están sujetos solo a la Constitución y la federal, mientras que en la práctica están obligados a tener en cuenta las leyes de los sujetos de la Federación Rusa y los estatutos. Es decir, el término ley es una situación, debe interpretarse ampliamente. Una interpretación restrictiva es una interpretación en la que el contenido del texto de una norma jurídica divulgada como resultado de la interpretación se reduce y se vuelve menos voluminoso que la letra de la ley. La base de una interpretación restrictiva es la existencia de una norma especial o exclusiva que se hace excepción a una norma general. 38 de la Constitución de la Federación Rusa. El cuidado y la educación de los niños es el mismo derecho y deber de los padres. Sin embargo, en realidad, teniendo en cuenta las disposiciones y la legislación familiar, se trata de un niño menor de edad, ya que los niños sanos que han alcanzado los 18 años deben cuidar de los padres mayores discapacitados. Cada palabra del idioma tiene varios significados. Por ejemplo, la palabra derecho se entiende tanto como derecho en un sentido objetivo, como un conjunto de normas, como en un sentido subjetivo, como una persona con derecho. Y cada vez que tiene que elegir el significado correcto de la palabra en este contexto, para una elección correcta hay una interpretación del derecho sobre el alcance del concepto.